Estamos leyendo en el libro Estudio de las 10 Sefirot, parte 2, capítulo 2, de las palabras del Ari, punto 5. En el documento en español está en la página 18. Ari Hanpin de círculos ilumina a Abba Veima de círculos en forma de ventanas de 3 líneas, derecha, izquierda y media en él. La luz se extiende desde ellos a todos los círculos, por lo tanto, cada detalle que está en la rectitud también existe en los círculos. Punto 5. De las palabras del Ari. Incluso cuando las 10 sefirot son consideradas círculos unas dentro de otras, ya tienen todas las formas de recepción de la abundancia que existen en las 10 sefirot de la línea de rectitud. Es así porque el círculo Keter, llamado Arihanpin después de la corrección, tiene un agujero y una ventana en el lado derecho del círculo. Desde allí, la luz de Arij desciende al círculo Abba y le ilumina. Hay otra ventana en el lado izquierdo del círculo de Arij. La luz llega al lado izquierdo del círculo de Abba, que está dentro de él, lo perfora y hace una ventana en él. La luz se extiende de allí al círculo Ima, dentro del círculo Abba, e ilumina en ella. Así, la luz que pasa por la izquierda del círculo de Abba no es para el mismo Abba, solo pasa allí, pero la iluminación es principalmente para Ima. Resulta que Arihanpin ilumina para Abba ve Ima juntos, al igual que su rectitud. A pesar de que son un círculo dentro del otro, todavía tienen líneas rectas, derecha, izquierda y media, en las ventanas en ellos. La luz se extiende desde allí en 10 sefirot de círculos a través de líneas completamente directas en cada detalle de las 10 sefirot de línea recta de Ruach. Leemos de vuelta. Punto 5. Incluso cuando las 10 sefirot son consideradas círculos, unas dentro de otras, ya tienen todas las formas de recepción de la abundancia que existen en las 10 sefirot de la línea de rectitud. Es así porque el círculo de Keter, llamado Arihanpin después de la corrección, tiene un agujero y ventana en el lado derecho del círculo. Desde allí, la luz de Arij desciende al círculo Abba y le ilumina. Hay otra ventana en el lado izquierdo del círculo de Arij. La luz llega al lado izquierdo del círculo Abba, que está dentro de él, y lo perfora y hace una ventana en él. La luz se extiende de allí al círculo Ima, dentro del círculo Abba, e ilumina en ella. Así, la luz que pasa por la izquierda del círculo Abba no es para el mismo Abba, solo pasa allí de forma transitoria, pero la iluminación es principalmente para Ima. Resulta que Arihanpin ilumina para Abba ve Ima juntos, al igual que su rectitud. A pesar de que son un círculo dentro del otro, todavía tienen líneas rectas, derecha, izquierda y media, en esas ventanas que hay en ellos. La luz se extiende desde allí en 10 sefirot de círculos a través de líneas completamente
eh, rectas o directas en cada detalle de las 10 sefirot de línea recta de Ruach. Kiev. Да, дорогой Рав, а что это за такие отверстия халанот? Sí, querido Rab. ¿Cuáles son esas ventanas dentro de los círculos? Rab dice, no sé, vamos a ver. Aparentemente hay un lugar dentro del círculo que es faltante y a través de eso puede salir luz fuera del círculo. Y el lugar que puede salir se llama ventana. Ну, это как бы свет Vamos a делает ver. в себе каждый раз такие возможности Pregunta, ¿la luz misma ну, как бы для отдачи? Или как это можно? hace estas oportunidades de otorgar? ¿O cómo se puede saber? Ahora dice, no sé, no lo sé. Nosotros vamos a aprenderlo juntos. ¿Está bien? Adelante. Vamos a leer punto 40 de Or Primi. Or Primi, abajo, punto 40. Habla de círculos una dentro de otras. Es decir, los 5 grados Kahabzon no se extienden en rectitud, es decir, uno debajo del otro, desde el puro hasta el grueso. Pero los 5 grados son iguales y no uno debajo del otro, es decir, una tiene mayor grosor que la otra. Por supuesto existe una diferenciación de causa y efecto entre ellos porque se derivan unos de otros y salen unos de otros. Jochma, por ejemplo, Jochma vino de Keter, Binah de Jochma, Zeranpin de Binah y Malchut de Zeranpin. Sin embargo, esa diferenciación anterior de causa y efecto se define por estar uno dentro del otro. En ese estado, cada razón causa su consecuencia. Jochma es causada por Keter y Binah es causada de Jochma, etcétera. Así, uno dentro del otro significa que uno es el resultado del otro. Sin embargo, no hay diferenciación alguna de arriba o abajo entre ellos. Pablo dice, es únicamente causa y efecto, que es lo que viene antes y que viene después. Pero no que hay superior, inferior, que algo determina sobre el otro, sino únicamente causa y efecto. Por supuesto que esto no nos satisface. No entendemos exactamente lo que es. El anterior es más importante que el posterior. Hay para agregar acá. Vamos a ver. Punto 50. Aclara que tiene todos los discernimientos de la recepción de la abundancia. Punto 50. Porque esa es la impresión de la luz de la vasija con la que está vestido. Incluso cuando sale de allí para ir a otra vasija, no cambia su conducta respecto a la vasija anterior. Por lo tanto, mientras la luz en la línea estaba en rectitud, se extendió y descendió una debajo de la otra, lo que significa que ganó grosor en orden gradual debido a la pantalla que se encuentra allí. Por lo tanto, incluso después de que se fue de allí, llegó a las 10 sefirot de círculos que no tienen una pantalla, y después de que fue obligado a volverse redondo en ellas, todavía no cambia su conducta de expansión de un grado a otro. Por ejemplo, cuando la luz de línea llega a la sefira de Keter, se vuelve redonda allí, lo que significa que adopta la forma de la vasija, en cuyo caso no hay distinción entre arriba y abajo. Sin embargo, cuando la luz se expande desde el círculo de Keter hasta el círculo de Jochma, no se vuelve redonda, sino que se extiende en rectitud,
distinguiendo entre arriba y abajo. En consecuencia, la sefirá del círculo de Jochma se encuentra por debajo del círculo de Keter y tiene un grosor mayor que Keter. Su forma no es la misma. De la misma manera, cuando la luz se mueve de Jochma a Binah, se extiende en rectitud. Por lo tanto, se considera que Binah está por debajo de Jochma, es decir, con más grosor. Y esta es también la regla para todas las sefirot. Las 10 sefirot de círculo son de igual forma, sin discernimientos de arriba y abajo en las vasijas. Sin embargo, todavía hay una distinción de arriba y abajo en ellos porque reciben abundancia por medio de las 10 sefirot de la línea de rectitud. ¿Preguntas? Bueno, por ahora no hay, se puede continuar. Leemos el punto 60, que habla de Ari Hanpin después de la corrección. Después de que se formaron los 4 mundos Abiyah, cada sefirá se convirtió en un parzuf completo con Rosh, Toch, Sof. Por eso se les dio diferentes nombres. El parzuf que se originó en Keter se llamó Ari Hanpin. El parzuf que se originó en Jochma se llamó Abba. El parzuf que se originó en Binah se llamó Ima. El parzuf que se hizo a partir de las 6 sefirot Hagat Nei se llamó Zeir Anpin. El parzuf que se originó en Malchut se llamó Nukva o hembra. La explicación de esos nombres se explicará en su lugar. A veces sí, son cosas que utilizamos en la sabiduría de la Kabbalah. En vez de Keter Jochma Binah Zeir Anpin Malchut, se dice Atik Ari Hanpin Abba Veima Ishut Izon. Sí. Punto 70, que explica que tiene un agujero y ventana. Ya sabes que debido a la luz de las 10 sefirot de línea que se reciben en los círculos, todas las fases de rectitud están necesariamente impresas en los círculos también. Esta fase en la línea que se llama pantalla, cuya luz retornante conecta a la luz superior en las vasijas, esta pantalla también está impresa en los círculos, pero sin su grosor. Esto se debe a que este grosor no puede elevarse de un grado más bajo a uno más alto, ni un poco, debido al hecho de que el superior no tiene el mismo grosor que el inferior. Eso es lo que lo hace superior. Solo la brecha que crea la pantalla en el grado inferior, en las 10 sefirot de rectitud, se eleva desde la pantalla de línea de rectitud y está impresa en los círculos. Esta brecha de la pantalla se llama ventana, así como se coloca una ventana en una habitación para traer la luz a esa habitación. Esa pantalla revela la capacidad de la luz retornante para conectar la luz con el emanado. Así, si la pantalla desapareciera, la luz también desaparecería del emanado y él permanecería en la oscuridad, como si la ventana estuviera cerrada. Por lo tanto, cuando nos referimos solo a la brecha que creó la pantalla, excluyendo su grosor, nos referimos a ella como ventana o agujero. Rabbi dice, sí, porque esto es lo que nos pasa a través de la pantalla. Nosotros somos recompensados de tener una iluminación adicional de la sefirá del Kli hacia afuera, a través de la ventana o un agujero estrecho. ¿Qué quieren? Bueno, ¿hay preguntas? Empezamos con USA Northeast.
Раф, это уже начинает чувствоваться. Вот то, что мы читаем, оно начинает Empieza a sentirse lo que estamos leyendo, empieza a sentirse cómo hacer esto en la decena, cómo empezar a sentir los círculos, cómo sentir la restricción, cómo sentir todas las cosas por las cuales pasamos entre nosotros. Rab dice, yo no lo sé. Tienes a quién recurrir, es al Creador. Yo existo solo para explicarte a vos a quién tenés que recurrir, a quién dirigirte. Florida. Yes, Rav. We have the cause and effect of everything from Keter. Tenemos la causa y efecto de todo, desde Keter hasta Malhut. ¿Cuál es el efecto de Malhut? El efecto de Malhut, la consecuencia de Malhut, todas las sefirot, todos los partzufim que se encuentran debajo de ella. Y ella misma es causada por las 9 primeras. There's another 10 Sephirot caused. Hay 10 sefirot adicionales que son causadas de Malhut, ¿es lo que usted está diciendo? Dice, hay 10 sefirot de luz directa y 10 sefirot de luz retornante. En la medida que Malhut desarrolla 10 sefirot de luz retornante, ella capta esas luces de ella a través de la ventana o agujero. Latín 7. Latín 7. Gracias, Rab. Dice que en el círculo no hay distinción de arriba y abajo. Sin embargo, la línea pasa de un círculo al otro, como yendo del superior, de un círculo, una sefirá superior a una sefirá inferior. ¿Este cálculo lo hace la línea para poder distinguir que va a ir de un círculo superior a un círculo inferior? Gracias, Rab. Digamos que sí. Ahora dentro de poco vamos a verlo de una forma más exacta, pero esa es la relación en realidad. Petach Tikva 14. Nosotros leemos que después de la corrección hay un nuevo estilo. Dice, círculos son vasijas que están antes de la restricción. Es como en Sof, se parece, no hay límite, no hay una limitación, pero acá empezamos a ver cuál es la relación entre los círculos y la rectitud, cómo cada uno apoya al otro y uno llena al otro. Pregunta, ¿eso es después de la corrección que nosotros leemos? Dice, esos son las correcciones mismas, así aprendemos sus elementos, cómo suceden. Pregunta, ¿cuál es el asunto de que la sefirá se vuelve en partzuf? Rab dice que puede desarrollarse como así, puede desarrollarse un hombre, así como de una semilla, de una gota de semen se desarrolla el hombre. Lo importante es la información que tenés. Entonces resulta que en el punto central que se formó en Ein Sof, ahí tenés Reshimot para toda la realidad que después se va a revelar. Petach Tikva 17. ¿La ventana o el agujero son cosas diferentes o es lo mismo? Rabbi se lee en las tablas de preguntas de las palabras. Léelo, lean. Trabajen un poco. Hay ventana y hay agujero estrecho, y hay círculos, y hay rectitud, y hay triángulo, y hay muchas cosas, cuadrado. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el punto 80 de la luz interna.
habla de la ventana del lado derecho. Rabbi dice, es decir, que hay círculos que tienen ventanas a la derecha y también a la izquierda. Entonces, ¿qué es ventana a la derecha? Esto significa que estaba impreso a la derecha y a la izquierda, que operaba en las 10 sefirot de rectitud. Punto 90, que habla que de ahí bajaba la luz de Arij al círculo de Abba. La ventana mencionada anteriormente creó una distinción de extensión y el descenso de la luz allí. Significa que gradualmente ganó grosor y por lo tanto cada grado inferior se convirtió en más grueso que el anterior. El texto dice, de allí la luz de Arij llega al círculo de Abba y esto significa que debido a la ventana la luz recibió grosor y descendió a Abba de círculos. En otras palabras, Jochma fue bajado y ya no es igual a Keter de círculo, como lo era antes de recibir la luz de rectitud a través de la ventana. El mismo principio se aplica en Biná debajo de Jochma. Rabbi dice, sí. Acá hay diferencia entre Keter, Jochma y Biná. Cómo reciben la luz y cómo otorgan la luz. Punto 100. Explica y lo agujereó y lo hace una ventana. Esta ventana se hizo en la Sefirot junto con el descenso de la luz desde el círculo superior. Significa que entonces esta luz imprimió en ella la pantalla que está contenida en ella. Es por eso que se considera que la luz lo perforó e hizo una ventana en él. Adelante. Punto 200, que habla de que no pasa únicamente como una transición. Ya se explicó esto anteriormente detalladamente. 300. Punto 300 explica que tiene líneas rectas, derecha, izquierda y media. La luz desciende de círculo a círculo, de círculo en círculo, a través de la extensión en rectitud, líneas rectas. Sin embargo, esto no se considera una corrección verdadera de 3 líneas que desciende de la pantalla y tiene la luz masculina con la cual otorgar a otros. Estas líneas de círculos no tienen poder de otorgamiento porque descienden como ventanas. Las ventanas solo son suficientes para recibir la luz para ellos mismos, pero no para otorgar a otros. Esta es la regla. Sin una pantalla no hay luz masculina, solo luz femenina, es decir, luz de Nefesh. Kiev 1. Дорогой Раф, я не могу понять, вот игулим это все-таки килим или это свет распространяется так? Momento, no puedo entender. ¿Los círculos son kelim o así se expande? Raro dice, también rectitud y también círculos son kelim, deseos, pero depende en qué grado se encuentra el deseo. ¿Tienen deseo fuerte? ¿Tienen la fuerza de la restricción en la pantalla? ¿Puede recurrir a la luz, conectarse con el Creador, otorgarle de vuelta o no? A través de la ventana solo puede iluminar de forma local, únicamente para sí mismo. Si él se conecta con los demás, tiene el deseo de recibir más fuerte o mayor pantalla, ya puede otorgar. Es la forma de la conexión, comunicación entre los deseos dentro de las vasijas. Ya sea que hay una ventana, un agujero estrecho, hay puertas. Espera, hay muchas cosas más. Lo que nosotros vemos en este mundo, en la conexión entre todas las partes de la naturaleza, es resultado de todo lo que nosotros ahora estamos aprendiendo en el mundo espiritual. Ustedes van a poder empezar a distinguir estas cosas y van a ver hasta cuánto que eso nos influye a nosotros, hasta cuánto que nosotros
somos influenciados por esto y hasta cuánto que nosotros otorgamos de vuelta, influimos de vuelta. Petach Tikva 6. Rav, estas ventanas es simplemente otro camino a través de los cuales la luz pasa de círculo en círculo y no a través de la rectitud. ¿Cuál es el propósito de esto? Rav dice, estas ventanas es para iluminar la luz dentro de los círculos. Rav dice, no, rectitud es otro otorgamiento, es un otorgamiento clarificado con las pantallas, con la conexión a través de la viud, del grosor. En las ventanas es como que falta algo. Pregunta, ¿para qué hace falta? Porque hay como carencias pasivas que solamente de esta manera pueden participar en las correcciones, como la luz femenina. Ya vamos a aprender eso. ¿Dónde estamos? Estamos en el punto 6 de las palabras del Ari. Bueno, está bien. Adam Kadmon se extiende desde Ensof hasta el final de Atzilut. Contiene todos los mundos y no se nos permite ocuparnos de él. Punto 6. Adam Kadmon une un extremo con el otro, el extremo superior con el extremo inferior. En todos los mundos, en todo el espacio de Atzilut. Todos los mundos están contenidos en este Adam, como está escrito en el Etz Chaim, en el árbol de la vida, en el libro. Pero no tenemos permiso alguno para ocuparnos y hablar de esta internalidad y esencia de Adam. Es decir, que no nos ocupamos del mundo de Adam Kadmon, lo que nosotros aprendimos eso en el Tes, en Ptijá, en la apertura de la sabiduría de la Kabbalah, que hay deseos, restricciones, un montón de eso. Todo eso es únicamente de acuerdo a las reglas que tenemos en general en todo el sistema de Abiyá. Pero ocuparnos de los parzufim, de las acciones que suceden en el mundo de Adam Kadmon, no tenemos la posibilidad de hacerlo porque no lo alcanzamos a él. Ese es el mundo de Keter. Ahora va a explicarlo el punto. Empezamos del punto 400 abajo. Sí. Perdón, el punto 400. De Adam Kadmon. No debemos extrañarnos del nombre Adam. Está escrito, Rabbi Udan dijo, grande es el poder de los profetas que asemejan su forma con su hacedor. Como está escrito, y oí la voz de un hombre entre las orillas del Ulai. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza con la apariencia de un hombre encima de él. El motivo se explicará en el lugar correspondiente. Pero dice, no tenemos lo que hacer, esperemos hasta que lo explique en otro lugar. Quizás de ahí lo entenderemos. Punto 1, que une un extremo con el otro. Explica uno con un extremo con el otro. Significa que conecta a todos desde Ensof, el más puro de todos los mundos, hasta el punto medio, que es la fase más gruesa en todos los mundos. Por lo tanto, toda la realidad que tenemos ante nosotros, la superior y la inferior, no es ni más ni menos que las ramas que se desprenden de él, cuelgan de él y lo visten. Por eso los conecta a todos. Ese es el mundo de Adam Kadmon, une un extremo con el otro. 2, que explica la interioridad y esencia de Adam. 2, la internalidad, es decir, la luz de Ensof que está vestido en él. Y su esencia se considera la fase Gar en él. Ya se ha explicado
que no tenemos permiso para hablar de ninguna fase de Gar en ningún grado Partzuf, incluso en el mundo de Asia. Sin embargo, de hecho se nos permite ocuparnos en el Zat, incluso el Zat de Gar de Adam Kadmon. Bueno, continuamos. Por ahora continuamos. Son cosas así informativos, que llegan así con información. Punto 7, las palabras del Ari. Dice el título: los círculos salieron primero y rectitud después. No profundizamos en los círculos, sino solo en la rectitud. Punto 7. Al principio, las 10 sefirot salían a través del círculo, una dentro de la otra. Posteriormente, mientras estaba dentro de los círculos, a través de rectitud se extendió como un solo Adam a lo largo de todos los círculos antes mencionados. Aún así, no nos ocupamos de los círculos, sino solo con rectitud. A veces porque no está bajo nuestro dominio los kelim de los círculos. Los estudiamos únicamente en la medida que están relacionados con la rectitud. Y con la rectitud podemos un poco clarificarlos, pero círculos son vasijas que están por encima de la restricción. Por eso que nosotros nacemos como resultado de la rectitud, no podemos investigarlos, sino que recibimos de ellos, los sentimos como nosotros nos encontramos en conexión con ellos, pero no que podemos influir sobre ellos, sino ellos sobre nosotros. Por eso investigarlos no somos capaces. Círculos son más elevados que nosotros. El Kli mismo es circular, es más perfecto que los kelim de Adam, del hombre. Vamos a leer el punto 3 del Or Primi, que aclara que las 10 sefirot al principio salían a través del círculo. Ya se ha explicado que los círculos aparecieron inmediatamente después de la restricción y la partida de la luz. Después de eso, la rectitud apareció de tal manera que los círculos fueron considerados la causa y la razón de la luz de línea. Por eso también se considera que lo preceden. Punto 4. Dentro de todos los círculos, es decir, desde el extremo superior al inferior. Observa, por ejemplo, una longitud corporal imaginaria. Ser eso te llevará a conocer su raíz espiritual. Entendemos una longitud imaginaria por 3 características: su extremo superior, su extremo inferior y la distancia entre ellos. Puedes distinguir una longitud espiritual precisamente de la misma manera. Primero encuentras su extremo inferior, el más grueso, el cual es el más inferior en grosor. Conociendo el extremo inferior, también conocerás inmediatamente el extremo superior, porque la medida del grosor en la parte inferior es también la medida del nivel de la luz retornante. Por ejemplo, el grosor de la cuarta fase alcanza el nivel de Keter de Keter. El grosor de la fase 3 de la cuarta fase alcanza solo hasta Keter de Jochma. La fase 2 en la cuarta fase alcanza solo Keter de Binah, etc. Así, al conocer el extremo inferior, el extremo superior se vuelve inmediatamente conocido también. Una vez que conozcas ambos extremos del grado, naturalmente también conocerás la distancia entre ellos. Eso es porque una distancia espiritual significa una disparidad de forma entre 2 características. La medida de la disparidad de forma determina la distancia entre ellos. Por ejemplo, si el extremo inferior es la primera fase de la cuarta fase,
Entonces, el extremo superior alcanza solo la altura de Keter de Zeranpin. En ese caso, la distancia no es tan grande. Pero si el extremo inferior es fase 2, entonces el extremo superior será el grado de Keter de Binah. Por tanto, la distancia sería de 2 niveles de grosor, que son la primera fase y la fase 2. El extremo inferior consiste en el grosor de la fase 3, de la cuarta fase. Entonces el extremo superior sería Keter de Jochma. En este caso la distancia sería la de 3 niveles de grosor y así sucesivamente de la misma forma. A veces, como nosotros decimos, que todo aquel que es más grande que su amigo, su propia inclinación es más grande que él. Que a la medida que tiene una inclinación más profunda, entonces si tiene un masaj, llega a una revelación más elevada. ¿Dónde estás? Estamos en el punto 5. Bueno, vamos a terminar con eso. Que dice que no nos ocupamos de los círculos. 5. Esto se debe a que los círculos rodean las primeras 3 sefirot de rectitud. Se sabe que sus vasijas son mucho mejores que los gar de rectitud. Sin embargo, ya sabes que tenemos prohibido estudiar y hablar de gar. Por esta razón, no tenemos permiso para estudiar los círculos. Nosotros simplemente no lo alcanzamos, no los captamos. Están en todos lados. Pero incluso que yo tengo pantallas y alcanzo la rectitud, yo a través de la rectitud puedo imaginarme de alguna forma dónde me encuentro con respecto a los círculos, pero también estas cosas no podemos investigar, sino únicamente un poco como nos explican los cabalistas. Llegaremos al grado de ellos también, pero igualmente es una limitación muy grande. Lo que está por encima de eso no sabemos. No sabemos. Nosotros solamente podemos describirnos que sí, que hay vasijas, así que son vasijas de círculos que realmente no tienen ningún alcance claro nuestro. Esto es lo que tenemos. Acá hay muchas preguntas acerca de los círculos, pero no hay muchas respuestas. Moscú 7. Да, спасибо большое, Рав. Muchas gracias, Rav. Можно ли утверждать, что Бааль-Сулам дает инструкцию ¿Acaso podemos на примере описания argumentar работать с Кавим и Гулим в обратном порядке? que nos explica cómo trabajar con líneas y círculos? Rav, no podemos trabajar con los círculos de ninguna forma. Todo nuestro trabajo es estar en rectitud y no salir de la rectitud. Únicamente en la medida que tenemos pantalla, que podemos trabajar con Aviut, Tzimtzum, Masaj o Joser, restricción pantalla, luz retornante, y en esa pantalla podemos investigar lo que hay entre las vasijas. Lo que está fuera del cli de rectitud del hombre, te ha prohibido que lo investiguemos porque no tenés ninguna pruebas de eso. No tenés kelim para eso, no es algo verdadero. ¿Está bien? Pregunta. ¿En fe por encima de la razón? ¿No hay ninguna clarificación, ninguna cuenta? Rabbi, si lo que estás hablando no es correcto, porque la fe por encima de la razón se trata acerca de la espiritualidad que nosotros alcanzamos. Y vos estás hablando de cosas que, vos querés decir cosas que no podemos alcanzar. Lo que no se puede alcanzar no es fe por encima de la razón, simplemente no podemos alcanzar. Inalcanzable, es una definición completamente diferente. ¿Está bien, amigos?
Yo no veo, en el momento que escucharon que no lo alcanzamos, dejaron de preguntar. Bueno, ¿qué más puedo decir de esta segunda parte que hemos terminado del estudio de los Sefirot? Primero, es bueno, lo hemos pasado, recibimos una impresión, eso queda grabado en nuestros kelim, en nuestras almas, en nuestros deseos, en nuestra conexión. Es decir, nosotros lo hemos impreso sobre nuestra alma y lentamente en nuestra conexión nos vamos a despertar las luces circundantes, incluso internas, que van a despertar estas vasijas y nos van a ordenar esto, y nosotros vamos a empezar a sentir que en nuestro interior algo crece y empieza a arreglarse, establecerse. ¿Está bien? Tel Aviv 4. Gracias. La pantalla en rectitud es lo que le da la obviut a los círculos. Rav dice, los círculos no tienen grosor, no tienen aviut. Los círculos solo tienen causa y consecuencia. Pero a mí me parece que está escrito que la rectitud hace una distinción. Rav dice, discernimientos o distinciones no se llama que hay grosor. Hay distinción. Bueno, esto es rojo, esto es azul. Pero no es que la distinción es por el grado de grosor o pantallas o restricciones. Acá no es eso en los círculos. En los círculos hay únicamente causa y efecto. Pregunta entonces, a partir de que hay restricciones y pantallas dentro de rectitud, ¿eso es lo que hace distinciones en los círculos? Dice, correcto. Eso se llama que captan, que transmiten las impresiones que hay en rectitud también a los círculos, ordenan los círculos en todo tipo de formas de conexión entre ellos. A través de eso que la rectitud organiza la conexión entre ellos como conductos, pero en realidad los círculos, no sé cómo decirte, son como globos que están en el aire. Y vos podés conectar entre ellos. Moscú 4. Пункт. Вот там свет настолько впечатляется от кли и проникается свойствами кли, в который облачен, что даже... Él dice que la luz se impresiona tanto del cli, de las cualidades del cli en el cual se viste, que incluso cuando deja ahí a otro cli, no cambia la forma como actúa en el cli anterior. Dice, las luces de las que hablamos son luces que están limitadas, que pasan a través de deseos. Y estos deseos se impresionan de los deseos, establecen los deseos, hay otorgamiento mutuo como vemos acá, que hay ventanas, hay todo tipo de organización entre los círculos, círculo de la derecha, círculo de la izquierda, el círculo de acuerdo a los 10 sefirot. Los círculos se llenan a través de la rectitud y de eso hablamos. Nosotros tenemos que permitir a que las mujeres pregunten, ¿dónde están nuestras mujeres? Por favor. Estados Unidos, West 2, el punto 300 dice, sin pantalla no hay luz masculina, solo luz femenina, es decir, luz de Nefesh. Pregunta, ¿siempre hay masaj en cada mundo por encima de Asia? Rav dice, en todos los mundos superiores hasta el mundo de Ensof, que nosotros hablamos a partir de que alcanzamos con la viut y el masaj que hay ahí. De Vancouver preguntan, ¿acaso el Creador hace la ventana o nosotros lo hacemos con nuestra carencia en la escena? Rav dice, por supuesto que todo se hace
por medio de nuestra carencia y con la fuerza que nosotros recibimos del Creador. Kabiu 5, ¿cuál es la diferencia con el masaj de la luz masculina de las líneas y los círculos? Los círculos se llaman en general la luz femenina y la línea luz masculina, porque en la línea la luz se propaga a través de la viut y el masaj, y en los círculos son pasivos y en la línea son activos. Y nuestro trabajo es organizarnos en el trabajo de la línea. Entonces, ¿cómo utilizamos los círculos en la transición hacia la línea? Dice, por ahora, nosotros tenemos que entender los círculos que son como un depósito, a donde entran las luces que nosotros atraemos a través de la rectitud, a través de que nosotros nos sobreponemos al conectarnos, que yo anulo mi ego, estoy dispuesto a conectarme a los amigos y a través de eso me asemejo a la luz superior y de esta forma entonces puedo atraerlo con nuestras relaciones y estas luces de cada uno empiezan a establecerse, construyen líneas y nosotros después descubrimos qué es lo que hemos hecho, que es realmente son líneas, ¿cómo decirlo? Son líneas que conectan los círculos, que conectan entre nosotros. Dijimos que los círculos son kelim, y si no se puede alcanzar, ¿de quiénes son? Ra dice, alcanzar significa que tu mano alcanza, que lo podemos utilizar, trabajar con ellos, como con herramientas de trabajo. Y con eso no podemos hacerlo. Nosotros trabajamos con los círculos para provocar su llenado de una forma muy específica y recibimos de ellos los círculos. Es un depósito, es como un depósito donde está la luz superior, pero nuestro trabajo activo es a través de la línea. Por lo tanto, nosotros acá aprendimos en la segunda parte, esta parte corta del estudio de Sefirot acerca de los círculos y listo. De eso no se aprende, no se estudia más y casi que no se habla. Listo, así es. Porque no tenemos dominio acerca de los círculos, tenemos dominio únicamente de la rectitud. A través de la rectitud nosotros llenamos los círculos hasta que se llenen de forma infinita. Si en la espiritualidad hablamos únicamente acerca de kelim que tienen pantalla, entonces no queda claro qué significa que los círculos no tienen pantalla. Bueno, dice, los círculos son deseos antes de la restricción, digamos. Todos nosotros ahora somos círculos. ¿Por qué? No tenemos arriba, abajo, importancia en la espiritualidad. No tenemos ningún discernimiento desde adentro hacia afuera de la importancia de la espiritualidad. Nada, somos así nomás círculos, no tenemos ninguna distinción. No es como los círculos en la espiritualidad, donde ahí estaba todo organizado y todo de acuerdo a la importancia y cercanía del Creador, pero también estamos como en como si fueran círculos. Hay varias preguntas más. Desde el principio de la clase se puede hacer preguntas. Sí, de Moscú preguntan, ¿qué tengo que hacer cuando la experiencia me indica que no puedo darle nada a los demás salvo pedir por ellos?
salvo pedido del Creador. Rabbi César dice, excelente. Utiliza todos los deseos que el Creador despierta en ti. De Chile, ¿cómo se puede transformar el deseo de recibir, de hecho, qué? ¿Al comer, beber? Rabbi dice, a cada momento en que recibes o al comer o al beber algo y lo metes en la boca, decí gracias al Creador que Él te lo está dando para que vos puedas sustentarte, vitalizarte, y de esta forma vas a poder trabajar y hacer el trabajo espiritual. Si yo siento envidia y odio con respecto a una amiga, ¿esto significa que ella transmite la luz y yo no? Rabbi dice, yo no hablo de ella, pero vos seguro que no estás transmitiendo ninguna luz en la decena si envidias. Porque en una relación así tenés que entender que no querés que ella tenga éxito. Entonces no le permitís e incluso querés rebajarla. Bueno, vamos a dejar que hablen entre ellos. Dejemos la clase, terminemos la clase con esto. Mujeres que tengan éxito, ustedes son sabias, están listas para la espiritualidad, tengan éxito, continúen. Que tengan éxito, les deseo lo mejor. Hoy nuestro horario de programación para hoy de 10 a 10:30, programa de noticias grabado con Rav Lightman, 10:30 hasta 11:30 la reunión con el escritorio con Rav Lightman, 6:30 a 7:30 la reunión de amigos en vivo. למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הרב השלום. Quante volte ho tentato di vivere in un mondo che voleva solo di vivere, con la speranza che qualcosa di vero si nascondesse dentro questa realtà. Così alla stregua di un vagabondo ho incominciato a cercare nel mondo, in che mi son trovato qui con voi, il vegano più bello che ho. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך. Costruiremo tutti insieme un grande cuore, in grado solo di donare un grande amore. Insieme progetteremo, mai più lasciarci vorremmo. Brindiamo a questa nuova umanità. Le fai! Insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo. L'amore dimora qui perché è in quell'amico che cammina con te. למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי החי ורעי, הדבר השלום בך. La sola anima che esisterà, la nostra unione porta alla condizione che sveglierà tutta l'umanità. למען החי
למען החי ורעי, למען החי, החי ורעי, הדבר השלום בא, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי, החי ורעי, הדבר השלום בא, למען החי ורעי, למען החי ורעי, למען החי, החי ורעי, הדבר השלום